Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Palabra del Señor, sana doctrina. En esta ocasión, hermanos amados, estuvimos leyendo y estudiando el capítulo 6 de Marcos, con los títulos Jesús en Nazaret, misión de los 12 discípulos y muerte de Juan el Bautista. No lo estudiamos completo porque en el estudio surgieron dudas y preguntas con respecto a dones espirituales. Fue una conversación maravillosa. Hablamos sobre sueños y diversas situaciones también, off topic. Sin embargo, lo que viene a continuación es el estudio de estos 3 títulos. ¿Cuánto dura? La verdad es que no recuerdo. Ustedes probablemente ya lo sepan cuando estén viendo esto. Aún no edito ese video. Estoy recién terminando el estudio bíblico. Hace 5 minutos lo finalicé. Así que desconozco. Va a haber una parte 2, sin lugar a duda. Lógicamente, esta es la primera parte de este capítulo 6. Quienes quieran ver de todos esos temas que tratamos en el en vivo indirecto, está grabado en la pestaña de en vivo en mi canal de YouTube y también en la plataforma de Facebook, que está completa y absolutamente sin editar. Así que sean ustedes bienvenidos a través de mis plataformas. Ya, capítulo 6, hermanos, y damos lectura. Jesús en Nazaret, desde el versículo 1 hasta el 6, y luego hacemos una pausa. Como es habitual, ustedes conocen cómo es el estudio bíblico y ello, ¿sí? Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra. Y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, Shabbat, sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, iglesia, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Recuerden, Jesús en Nazaret, Jesús es de Nazaret. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que se les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es el carpintero, hijo de María, de Jacobo, hermano de Jacobo? María tuvo más hijos. La eterna virginidad de María no es correcta, no es verdad. Jesús tuvo más hijos. O sea, hermanos, perdón. No hijos, hermanos. Hermanos, tuvo hermanos, no hijos. Sacar este extracto, hermano, y que hablo herejía después. Hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, escuchen esto. No hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Producto de qué, hermano? La poca fe que había en ellos, básicamente. Salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Hermanos amados, esto es completa y absolutamente normal. Es el versículo que dice, cuando Jesús les habla y les dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, tiene que ver con la desaprobación de aquellos con los que nos criamos, nuestra familia, nuestro entorno, los cercanos, ¿sí? No va a haber honra para aquellos que son nuestros familiares. Y es así como se le rechazó, y por eso que no pudo hacer muchos milagros en Nazaret, porque Jesús era de Nazaret. Misión de los 12 discípulos. Dice, después llamó a los 12, ¿sí? Los 12 discípulos que son los apóstoles, y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Atentos a esto, porque esta autoridad se la da a Jesucristo. Porque es importante mencionarla, porque esta autoridad después está por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo aún no moraba en el hombre. No moraba porque Jesucristo aún no había sido crucificado y glorificado.
Entonces esta autoridad la envía a Jesucristo, dice, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Nada, hermano. Y esto fue ir a evangelizar, a predicar por muchos lugares, fuera de casa, a lo que se viniera con toda la fe, hermano. Sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas, que no tuviesen ropa para cambiarse. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. 12. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El aceite, hermanos, tipifica la unción de Dios, pero hay que recordar una cosa. Cambio pantalla por acá por Facebook. El aceite se utiliza para muchas funciones. Ungüentos, para hacer tratamientos médicos, masaje, etc. Para hacer aromas, ¿sí? Perfumes, muchas cosas. Pero el aceite también tipifica la unción de Dios. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en donde los reyes, por ejemplo, eran ungidos con el aceite, los sacerdotes también, ¿sí? Con el aceite desde la cabeza que fluía. Samuel unge a David de esa manera, entre muchos otros. Pero hoy día se utiliza en muchas ocasiones el aceite, hermano, como si fuese un ritual, como si fuese algo, como si el aceite en sí fuese lo importante, y como que si hay aceite, Dios no se va a manifestar a través de ello. No es correcto eso, hermano. Si se dan cuenta, la autoridad que le dio Jesucristo fue su palabra. Es nuestro Dios, hermano. Es la autoridad que Él tenía sobre todos los espíritus inmundos, y les da esa autoridad a los discípulos para echar fuera demonios. Cuando dice, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban, esto también tiene que ver con los dones y las capacidades que Dios pone en sus siervos, en sus ministros. ¿Saben? Y lo he dicho en muchas ocasiones, soy uno de los que considera que los dones continúan, que Dios se sigue manifestando y que Dios usa a sus siervos, a sus siervas, a sus ministros, para que Él sea glorificado. ¿A través de qué? A través de los dones que Él pone en cada uno de nosotros. Entonces, es un énfasis que hay que tener claro con relación a que es Dios manifestándose, no es el aceite propiamente tal. ¿Sí? Hago ese pequeño alcance. ¿Dudas, preguntas, consulta, hermanos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En tu nombre, Señor. Dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús. Muerte de Juan el Bautista. Recuerden ese el título. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Herodes asesina la vida de Juan el Bautista decapitándolo. 6:15. Otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Actualmente hay muchos que consideran eso. De hecho, hay gente del Islam que creen que Jesucristo, bueno, hay judíos que también consideran que simplemente Jesucristo fue un profeta más. Hay otras que no, que simplemente le desprecian por hereje, por blasfemo incluso. Pero nosotros sabemos que nuestro Señor, nuestro Dios, es Dios, hermano. Jesucristo es Dios, encarnado en el cuerpo de Jesús. 16.
Al oír esto, Herodes dijo: este Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. 6:17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías. Presten mucha atención a esto, que probablemente algunos conozcan la historia, tal vez otros no. Porque el mismo Herodes, ¿sí?, la cabeza, el comandante, el general de generales de los romanos, quien estaba a cargo, del imperio, había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías. ¿Quién era Herodías? La mujer de Felipe, su hermano. Entonces, su hermano Felipe tenía una mujer, se llama Herodías, y por causa de ella lo encarceló. ¿Por qué? Ya van a ver. Pues la había tomado por mujer. Entonces Herodes había tomado por mujer a la esposa de su hermano Felipe. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Tipo era un adúltero. Estaban adulterando, estaban en pecado. Y Juan le predicaba de la moralidad de nuestro Dios ante la inmoralidad y el pecado que Herodes estaba cometiendo con Herodías, de tu hermano. 19. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. 20. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. A pesar de, Herodías no tenía temor, Herodes sí tenía y sabía que era un hombre justo. Lo dice la palabra. A pesar de que le enrostraba la ley de Dios ante la inmoralidad de estar en adulterio, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. En la cárcel, pero le guardaba. Pero le escuchaba de buena gana. ¿Se han dado cuenta, hermanos, que hay ocasiones en las cuales hay personas que no son cristianos e incluso se llegan a autoproclamar ateos o agnósticos, pero no creen en Dios? ¿Sí? Ateo viene del griego a sin teo, Dios. Ateo, sin Dios. De ahí viene la palabra amor, que significa a sin mor, muerte, sin muerte. El amor es eso, ¿sí? Es una decisión de pase lo que pase y aún después de muerte sigo amando a aquella persona que le guardo su recuerdo en mi corazón. Entonces, le guardaba salvo y oyéndolo se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Hay personas que aún siendo ateos, ¿sí?, o no creen en Dios, no escuchan. Y cuando les predicamos, ya es cuando yo digo, es cuando dicen los cristianos antiguos que Dios les está sancochando, que de alguna manera está preparando el corazón de ellos para que tarde que temprano, hermano, que tan duro tiene que quebrantar sus corazones para que sus rodillas se doblen ante nuestro Señor, ante el Señor de señores, ante nuestro Dios, ante Jesucristo. Hermanos, tal cual usted y yo tal vez caímos de rodillas en algún momento luego de que Dios trabajó en nuestros corazones. De una u otra manera, hermano. 21. Pero venía el día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, Herodes estaba de cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. 22. Y entrando la hija, esto hasta el 20, perdón. Esto hasta el 20. De buena gana. No, hasta el 20. 29. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes. Herodías, la hija de Herodías, la hija de la mujer de su hermano Felipe, con quien estaba en adulterio. La hija de ella danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. ¿Cómo hace esto, hermano? Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. La madre, Herodías, que lo único que quería era la muerte de Juan el Bautista, y que además Herodes le prometa a la hija de Herodías, le dice: todo lo que tú me pidas, le da su palabra. Lo que tú me pidas, aún la mitad del reino te lo doy. Le pregunta a su madre y su madre le dice: la cabeza de Juan el Bautista. Qué tremendo, hermano, esto. Qué tremendo, hermano, esto. Entonces ella entró prontamente al rey.
y pidió diciendo: quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y el guarda fue y le decapitó en la cárcel. Y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. 20 y termino. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Hermano, es tremendo esto, pero si se dan cuenta, la consecuencia, la causa de esto, de alguna manera el génesis de cómo llegó a todo esto a ocurrir, simplemente fue por una situación, por hablar de la moralidad de nuestro Dios. Siempre he mencionado esto y siempre lo voy a enseñar a aquellos que tal vez desconocen. Hermano, la palabra de Dios son muchas cosas. Es un libro histórico. Está la historia desde la creación en el Génesis hasta cómo terminará todo en Apocalipsis. Y toda rodilla se doblará ante el Señor de señores, Rey de reyes. Ante el nombre que es por sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Es un libro histórico. Uno, muestra también a través de esta historia cómo Dios sale al encuentro de los hombres, como usted y como yo. Salió a nuestro encuentro. En algún momento nuestro Dios golpeó la puerta de nuestro corazón, quebranta nuestro corazón, sus cuerdas caen en lugares deleitosos, nos seduce, fue más fuerte que nuestra propia carnalidad, y a través de Jesucristo nos reconcilia en una relación preciosa para con Él, ¿sí? Con nuestro Dios. Él sale a nuestro encuentro. Apocalipsis 3:20, aquí estoy a la puerta y llamo, y Él llama a nuestra vida. Podemos ver cómo llama la vida de muchos varones a través, y mujeres también, ciertamente, en todo este libro precioso. Histórico. Es profético. Gran parte, digo gran y no todas, porque hay profecías que, por ejemplo, la profecía hacia Nínive era que iba a ser destruida si es que no se arrepentían. Jonás no quería ir porque sabía que el corazón, que la misericordia de Dios era tan grande que los iba a perdonar si ellos se quebrantaban. Y se quebrantaron y fueron perdonados. Entonces la profecía de ser destruido no se cumplió, pero sí se cumplió el que le iba a perdonar. Entonces es un libro histórico, es un libro profético, que aún profecías que se han cumplido, hay otras que están por cumplirse. Una y de las más grandes que estamos esperando es la profecía que, cuando se cumpla, hermano, va a ser glorioso, ni siquiera lo puedo imaginar, que es cuando Jesucristo venga por su iglesia, por su pueblo, por usted y por mí, y nos arrebate, en un abrir y cerrar de ojos. Desaparecemos, hermano, de esta tierra, y vamos a la boda del Cordero. Es histórico, es profético, es espiritual, porque toda la palabra es inspirada por Dios a través de su presencia y de su Espíritu Santo por muchos hombres. Más de 44 hombres en un periodo de más de 1500 años, con mucho oficio y profesiones, todos distintos, pero todos cuadran de una manera perfecta. Histórico, profético, espiritual, porque nos da vida espiritual. Somos bendecidos, hermanos. Somos bendecidos a través de la palabra. Solo al escucharla recibimos vida espiritual. Eso significa que nos vivifica. Entonces, es histórico, es profético, es espiritual. Iba a mencionarle otra causa más. Déjenme tan solo recordar a lo que iba. Cuando oyeron a sus discípulos, vinieron y tomaron el cuerpo. Y podemos ver a lo largo de toda la palabra, hermano, toda la palabra, y lo vengo mencionando siempre. En el Nuevo Testamento tenemos que estar preparados para dos cosas, literal o figurativamente, morir por causa de Cristo. Quien quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, negarnos a nosotros mismos significa dejar nuestros deleites y placeres. Y podemos ver a lo largo de toda la palabra, en este libro maravilloso y perfecto que es la palabra de Dios, la única verdad absoluta, hermano, en términos de libro, una verdad absoluta en la palabra de Dios para nuestra vida. No hay un ápice, hermano, nada, todo cuadra, nada se contradice.
las contradicciones que hay en algunas doctrinas o religiones o varones por la interpretación errada es porque simplemente no tenemos la capacidad de comprender toda la palabra. No la tenemos, hermano. Entonces uno tiene que entender que cuando no entiende una palabra, no cuadra con algo, con un versículo, con un texto, por eso las interpretaciones no son privadas, ¿sí? Se interpreta a través de la palabra, toda doctrina. El problema es que no tenemos la capacidad suficiente para comprender toda la palabra, porque no la tenemos, hermano, ni la vamos a tener. O sea, por más que lea Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios, el resto de todos los años que le queda por delante, no va a tener la capacidad de comprender lo que Jesucristo hizo en la cruz. Aun cuando pensamos que sí, no la vamos a tener. Ejemplo, la única forma que tenemos nosotros de entender que la santidad de Dios, que santo, 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 es simplemente la carencia, la ausencia de pecado. Hermanos, es mucho más que eso. Es tremendamente mucho más que eso. Pero la única forma de entender qué es la santidad para nosotros es estar apartado de lo que es el pecado. Y en Dios no hay ápice de maldad. No hay pecado en Él. No hay, hermano. Por eso la palabra dice que no podemos ser tentados por Dios. Él no tienta a nadie. No podemos. Somos tentados por nuestra concupiscencia. Entonces, cuando vemos lo que pasa acá con Juan, es porque profético, histórico, espiritual, pero también es moral, la palabra de Dios. Es moralidad. Son los parámetros que Dios establece de lo que es bueno y de lo que es malo. Hermano, usted puede decir, no, yo soy una buena, o tal persona soy una buena persona, pero si lo vemos a la luz de la palabra, podemos comprender que tal vez no es tan buena persona. Sí, usted puede decir, no, yo soy una buena persona, porque hago obra, hago acá, pero usted miente. Usted tal vez roba, usted tal vez fue un sinvergüenza, estafó, mató, fue sicario, etc. ¿Sí? O tal vez nada de eso y simplemente miente todos los días de su vida por A, B o C motivo, por aparentar por X motivo. Eso ya le da el carácter de ser una persona mala. Porque los parámetros de Dios, hermano, no son los mismos que los nuestros. Y cuando vemos Primera de Juan, sus 5 capítulos, es un espejo, es una regla que nos muestra como espejo para ver si nosotros somos cristianos o no. Porque si Dios es luz y Él no hay ápice de oscuridad ni de tiniebla, y yo ando en tiniebla, ¿yo me puedo llamar cristiano? No, hermano. Entonces es histórico, profético, espiritual y moral. Y nuestra responsabilidad, hermanos amados, como hijos de Dios, es predicar la moralidad de Dios. Por eso, cuando el otro día, no me recuerdo quién hermano me preguntaba, hermano Cris, ¿cómo puedo predicarle a alguien sin que lo tome de tal manera? No, es que usted tiene que predicar. La persona lo tomará como quiera tomarlo. Como quiera tomarlo. Usted tiene que predicar. Nuestra preocupación no es caerle bien a las personas, hermano. Nuestra preocupación es que esa persona se va a ir al infierno y mi responsabilidad es predicarle. Mi obligación es predicarle. Porque si Cristo tuvo misericordia por mi vida, siendo yo lo que fui, yo tengo que tenerla por otro para llevarlo a los pies de Cristo. Entonces, ¿cómo le predico? Por eso el evangelio no se vende, hermano. Tengo un podcast de eso. Véalo en mis redes sociales. Que se llama El evangelio no se vende. Lo pueden buscar en mi canal de YouTube. No sé si está en YouTube. Pero sí lo tengo en Spotify. El evangelio no se vende. Cuando digo que el evangelio no se vende, es porque el evangelio, no estoy hablando de aquel evangelio de la prosperidad, ¿sí? No estoy hablando del evangelio de la prosperidad, sino del evangelio que tiene que ver, sí, pero estoy hablando de aquellos que, por ejemplo, dicen, venga, reconozca a Cristo como su Señor y Salvador, y su enfermedad va a ser sanada, y usted será restaurado, y su vida va a ser curada. Digo, ¿cómo le predico a alguien que es completamente sano? ¿Cómo le predico a alguien que es completamente sano? Se me acabó el evangelio. Porque si sigo ese camino, ¿cómo le predico a alguien que es completo y absolutamente sano? ¿Cómo le predico a alguien que tiene mucho dinero? Si le digo, usted es pobre, venga, porque Dios abrirá las ventanas en los cielos hasta que sobreabunde. Me va a decir, tengo casa, dinero, gano millones, no necesito dinero, ¿para qué necesito a Cristo? ¿Cómo le predico a alguien así? ¿Se dan cuenta? Porque se vende un evangelio sin entender que lo más importante, y esto nos atañe a todos, ricos, pobres, alegres, contentos, tristes, enfermos, sanos, tu alma. Tu alma. Tú y toda tu riqueza te vas a ir al infierno. Tú y toda tu pobreza, porque hay gente humilde, o sea, pobre y soberbia. Pobre en cuanto a dinero, y son soberbios igual, hermano. Sí, puede ser humilde, puede estar en una choza, hermano, pero puede ser un idólatra tremendamente.
Tremendamente. Entonces no tiene que ver una cosa con la otra. Puedes tener mucho dinero y ser humilde, sin problema. Conozco gente así, que además hace buenas obras. El por qué, la motivación la desconozco, pero la hacen, y conozco gente así. Entonces no tiene que ver una cosa con la otra. Pero cuando entendemos que lo más importante, el por qué usted y yo tenemos que predicar, es porque las almas se van a ir al infierno. Y no conocen a Cristo, no conocen a Dios. Y no importa si me rechazan o no, no me rechazan a mí, rechazan a Cristo. O le aceptan. Y qué hermoso sería, hermanos, si aquellos que les predicamos, Dios nos usa como un instrumento para salvar sus almas. Qué precioso es eso. Entonces, como reciban el Evangelio, no está en nosotros. Pero tenemos que recordar, nosotros damos buenas noticias, pero para dar buenas noticias, para darle buenas noticias a alguien, tiene que saber las malas, y las malas que se van a ir a condenación, no porque usted quiera, no porque yo quiero, sino porque el Creador, nuestro Dios, así lo dijo. Ustedes hacen cosas malas, se van a ir a condenación. Yo los formé para que me adoren, Dios creó adoradores. Pero usted quiere vivir lejos de mí, apartado de mí, bueno, muerto en delito y pecado, dice la palabra. Por lo tanto, a condenación. Pero no se preocupe, en Cristo somos más que vencedores. En Cristo, y por la sangre de el sacrificio de nuestro Señor nos da el consuelo, la salvación, la justificación. Somos redimidos, Él pagó el precio. El escarnio de su cuerpo, la burla en esa cruz de muchas personas. Pero yo creo en eso, ¿sí? Y si lo creo en mi corazón para justicia, lo confieso para salvación, hermanos, dice la palabra que yo soy salvo al creer lo que Cristo hizo. Es por gracia, por medio de la fe. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces usted puede tener plata, dinero, o ser pobre. Usted puede ser sano, puede ser pobre, rico, enfermo, lo que sea, pero su alma está en peligro. Y el único que puede salvar su alma es Jesucristo. Es el único. Es el único. Puede llenar su espíritu o intenta llenar o cuidar su espíritu de muchas formas. Hay quienes buscan yoga, hay quienes buscan otras religiones, hay quienes siguen a otros profetas. El único que puede salvar nuestra alma es Jesucristo. Nadie más. Nadie más. Haga yoga. Va a tener flexibilidad, tener una buena situación física, corporal. Su mente va a estar en paz, en armonía. Todo lo que usted piense que va a tener. No hay problema, pero su alma se va a seguir yendo al infierno. No le gusta. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y cuando le decimos esto a las personas que son pecadoras, y le decimos, usted es malo, entiéndalo, usted es malo porque es pecador. Y usted no, yo también soy peor. Porque yo conozco la palabra y conozco la verdad, y la palabra a mí me dice que es lo que es malo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre usted y yo? Que yo todos los días me santifico, busco de Cristo, no practico el pecado. No soy un pecador, soy un redimido. Pero usted está en pecado y se va a ir a condenación. No todo el que me diga Señor, Señor, dice la palabra, sino el que hace la voluntad del Padre. Los mandamientos los guardamos, hermano, no porque es obligación, Cristo lo hizo, pero lo hacemos porque es naturaleza de nosotros. Es naturaleza, hermano. Si no, no somos hijos de Dios. Entonces, las malas noticias es que hay condenación, las buenas es que en Cristo hay salvación. ¿Cómo lo tomen? Da lo mismo. Yo no estoy para agradarle a nadie. Es homosexual, tengo que decírselo, está en pecado. Es un borracho, tengo que decírselo. Me duele, pero tengo un gozo y una alegría de saber que usted tiene salvación en Cristo Jesús. Como lo tomen, hermano, no está en nosotros, es en ello. Y el hacer esto, escúchenme bien, y aquí concluyo con esto para dar tiempo para preguntas, dudas y consultas. Al hacer esto, entendiendo que la palabra de Dios es histórica, entre muchas cosas más, histórica, profética, espiritual, nos da vida espiritual, es moral. Usted mostrar la moralidad, los parámetros de Dios, los mandamientos, le van a rechazar. Porque la gente que está en pecado y en tiniebla no quiere luz. Hermano, no quiere luz. No quiere luz. Dígame a quién no le ha salido un grano, una espinilla, se dice en Chile, un grano, una espinilla o algo en la cara que no le gusta y se ve feo. ¿Sí? Y de pronto va a ir a algún lugar y dice, chuta, justo ahora me sale esto feo. Ojalá no haya luz. ¿Por qué? Porque esos defectos no quiere que se le noten, más si va a ir a una cita. Va a conocer a alguien, va a conocer a un hombre, una mujer, qué sé yo, un amigo. No quiere que se le vea, no quiere luz. Porque la luz de la palabra, hermano, da el conocimiento del pecado. La ley no es pecado, la ley en sí no es mala, pero muestra el pecado. Y la ley muestra lo malo que usted y yo somos. Lo muestra. La ley muestra que somos turbios, perversos, malos, hermano. Que tenemos pensamientos incorrectos, erróneos. Que necesitamos salvarnos por medio del único camino, que es Jesucristo. El único, no hay más. Entonces, cuando usted predica del pecado,
le dice a la gente, les trae luz, por eso la palabra dice que somos la sal de esta tierra, la luz de este mundo. Y la luz no se esconde, hermanos. No se esconde abajo en el mundo, no se esconde abajo la cama, en un rincón. No, ilumina todo. Ilumina todo. ¿Qué tanto iluminamos nosotros? En nuestra casa, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de universidad, en la calle, donde nos juntamos, ¿qué tanto iluminamos? Pero quiero que me escuchen algo. No lo hacemos legalistamente. Lo hacemos con mucho temor, hermano. Entendiendo de que un bisturí en las manos de un buen médico salva vidas. Pero un bisturí en las manos de un delincuente mata. Entonces tenemos que ser súper hábiles con respecto a la palabra y entender de que nosotros no somos santos y perfectos. La palabra de Dios nos va a llevar a actuar para la gloria de Dios, pero a la vez entendiendo cuán miserable fuimos y seguimos siendo, porque nuestras obras más maravillosas son trapos de inmundicia. Por eso siempre digo, mirar la cruz de Cristo implica dos cosas: sentirnos miserables y no entender por qué Cristo llamó a nuestro corazón, porque yo no veo nada bueno. Nada bueno. En mí, yo no sé usted, pero en mí yo no veo nada bueno, porque usted lo bueno que puede haber en mí, simplemente Dios actuando a través de mí. Pero dos, gratitud. Y eso me obliga, eso me motiva a servirle, a predicarle. Si Él tuvo misericordia de mí, quiero que alcance a aquellos que aún son o siguen siendo malos. No porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios lo dice. Y eso sí implica que me corten la cabeza, así sea, hermano. Tanto figurativa o literal. Tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo. Quien quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. A Juan le cortaron la cabeza. A mi maestro, a mi Señor, lo crucificaron. Al resto de los apóstoles los persiguieron y los mataron. Si nosotros tenemos que estar dispuestos a eso todos los días, amén. Pero que, hermano Cris, amén. No es pétalos de rosa, aplauso y honra. La única honra y gloria es para nuestro Señor. Si a Juan el Bautista le cortaron la cabeza por mostrarle la inmoralidad que estaba teniendo un hombre, hermanos, tiene que ser así nuestra vida. No estamos para agradarle a nadie. Solo a nuestro Dios. Hermanos, dudas, preguntas, consulta, les leo. Alimentación de los 5.000, Marcos capítulo 6, versículo 30 al 44. Y de ahí viene otro tema más. Jesús anda sobre el mar. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Se recuerdan que habían sido enviados de dos en dos? En el capítulo 6 al principio, donde habla de Jesús en Nazaret, y luego dice, misión de los 12 discípulos, desde el versículo 7 al 13, esta es la continuación. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Venid vosotros, dice, y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Aquí estamos nosotros llamados, hermanos, al servicio. Al servicio. Siempre el resto antes que nosotros. Siempre el resto antes. Quien quiera ser primero tiene que ser siervo de sus hermanos. Él les dijo, venid también vosotros aparte, a un lugar desierto y descansad porque tienen que comer, ¿sí? 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor, compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer.
Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. O sea, 5 panes y 2 peces. Y mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Y dio a sus discípulos para que les pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Los 5.000, hermano, con solo 5 panes y 2 peces. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, número bíblico, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres, solo 5.000 hombres, sin contabilizar las mujeres y los niños que habían, que sin lugar lo habían. Esto es hasta el 44. Y es así como finaliza esta primera parte, parte A de este capítulo 6. Espero que haya sido de bendición, hermanos, para cada uno de ustedes. Dudas, preguntas, consultas, recuerden dejarlo en algún comentario por ahí. Aquellos que me ven a través de YouTube, gracias por suscribirse, por su apoyo, dejar su like y compartir mi contenido. Aquellos que me ven a través de las plataformas de podcast, también lo pueden hacer en los comentarios. Un abrazo gigante, que Dios les bendiga, que tengan una bonita noche. Hasta luego. Bueno, noche, tarde, día, la hora que sea. Dios les bendiga.